Queremos en esta hora poner a consideración algunos principios en lo que nos compete a cada uno de nosotros que somos llamados para ser colaboradores de Dios. Vamos a leer en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 3. Y basado en la afirmación de lo que él establece en lo que somos, es que asumimos lo que hacemos. Diga, lo que somos define lo que hacemos. Y Pablo dice, nosotros somos colaboradores de Dios. Qué maravilloso que Él no solamente nos hizo sus hijos, sino que ahora nos comparte su tarea. Nos compartió su naturaleza para hacernos hijos y nos compartió su tarea para hacernos sus colaboradores. Esa palabra es sunergos, de donde viene sinergia. Y la sinergia es un principio de la física de la aerodinámica que dice que la suma de las partes hacen mayor el todo. Entonces, como unido a otro se potencializa la capacidad y la fuerza de cada una de las partes. Dice colaboradores, los sunergos de Dios. Qué increíble que el Dios omnipotente, que todo lo puede, le place compartir con nosotros su tarea y nos dice, quiero que ustedes sinergicen conmigo y que a través de ustedes yo logre aquello que me propuse desde el comienzo. Oh, infinita gracia, que a Él le haya placido llamarnos sus colaboradores. Y dice que en esa tarea, Pablo dice, nosotros somos los colaboradores, pero la iglesia, los santos a quien servimos, no nos servimos de ellos, servimos a ellos, a Cristo. Y lo hacen dos figuras, labranza de Dios y edificio de Dios. En las dos se demuestra una tarea inteligente, pero un fruto final. Labranza de Dios, donde es el valor de la semilla lo que encierra la calidad del producto. Diga labranza de Dios. Y en el otro dice edificio, donde define que la solidez del fundamento y la claridad de la estructura logrará ese proyecto. Ahora bien, conforme a la gracia de Dios, diga la gracia de Dios, lo que somos es por la gracia de Dios que Él nos hizo. Lo que hacemos es por la gracia de Dios que nos ha sido dada. Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Vamos, recuérdale que está al lado, dígale así, mire cómo sobreedifica. Porque es una exhortación, una observación puntual que el apóstol hace a los colaboradores. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento algunos edificare oro, plata, piedras preciosas, 3 clases de materiales. Pero hay otros 3, madera, heno, hojarasca. Sobre esa clase de materiales, sobre ese elemento del fundamento, se determina la edificación en su consistencia, solidez y aprobación.
Note usted, sobre eso es que la obra de cada uno se hará evidente, se hará manifiesta. El día la declarará, pues el fuego es donde va a ser revelada la calidad de la obra y la obra de cada uno, cual sea, bien fuera con estas tres clases de materiales: oro, plata, piedras preciosas, o de paja, heno, hojarasca. Los dos elementos serán puestos a la misma prueba, al mismo nivel de resistencia. El fuego la probará. Si la obra de alguno que sobreedificó permaneciere, entonces va a recibir recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego se quema la obra, pero el obrero saldrá ahumado, porque dice que va a salir sacado del fuego. Entonces la pregunta es: ¿cómo quieres salir después de terminar tu labor de edificación? ¿Como un obrero aprobado o como un obrero ahumado? Dice que él será salvo como por fuego. O sea, note usted que aquí no se juzga al obrero, sino la obra, porque está hablando más adelante, lo declara, del tribunal de Cristo, no del tribunal del trono blanco donde se juzgan las naciones. Aquí se juzga a los salvados, a quien Dios le dio la gracia de ser sus colaboradores y les confió la tarea de edificar. Entonces, ese obrero que por gracia fue salvado, que por gracia fue asignado a esta tarea, él no va a tener ningún juicio de condenación. Es la aprobación de su obra. Y aquí es donde viene la exhortación: mire cada uno cómo sobre edifica. Y como estamos hablando con colaboradores, hombres y mujeres que por gracia de Dios han sido puestos hacia la iglesia para edificarla, entonces tenemos la solemne responsabilidad de revisar nuestra tarea. Y si hay algo que nosotros vemos hoy por el Espíritu provocando en el corazón de cientos y miles de edificadores en las naciones, es como iglesias y congregaciones hoy se ven confrontadas a una etapa de revisión, pero también a un proceso, a una transición, y eso es debido a que el Espíritu Santo está afirmando en aquellos que han sido elegidos a que sean aprobados en su edificación. Ahí es donde viene una definición, diga definición. Y me gusta el concepto de esa de la escuela de alineamiento, porque precisamente es trazar la línea correcta, entrar a lo que es la dirección exacta y precisa. Y aquí es donde nosotros vamos a hacer revisión y crear una transición. Y esto es debido cabalmente a que el Espíritu Santo marca las directrices correctas, llevando a que cambiemos nuestra visión pastoral, parroquial, por una visión apostólica integral de reino, donde tengamos nosotros ya no una visión de templo, sino una visión de iglesia, de estar viendo la expresión del reino a través de ese cuerpo, de cómo la iglesia puede salir de ese formato de ley para abrazar el diseño de gracia, de cómo la iglesia puede ser entonces competente en el nuevo pacto y no maestros inexpertos de esta gracia, sino que se sostienen en un viejo pacto. Esa tarea de revisión, de precisión, nos va a demandar a nosotros también una cuota de sacrificio. Sacrificar nuestros intereses, ambiciones propias, aquellos anhelos,
personales para entrar a ser cada uno de nosotros fieles en lo que se nos ha confiado. Diga: obrero aprobado. Por eso la demanda del apóstol es: procura. Aquí ya hay un deseo, una determinación tuya, una intención de tu parte en hacerlo. Y luego dice: con diligencia. Aquí ya muestra la determinación, la perseverancia, la consistencia en lo que se tiene que hacer. Ya es alguien que ha dejado esa actitud ambivalente y se define de manera precisa a aquello que Dios establece. Y le dice: presentarte a Dios como obrero aprobado. Y escuche, la aprobación viene de esto, que traza bien la palabra de verdad. Tres cosas son fundamentales: el trazo, y ahí habla entonces la forma precisa, la manera sistemática, el formato adecuado, el diseño y el plano exacto. Luego la palabra. Es entonces en ella donde se define lo que se hace. No dijo el método, no dijo el plan, sino la palabra. Pero también define que no es la palabra nuestra de imaginación o motivación propia. Dice: de verdad. Define que entonces es que se puede dar una palabra, pero no es la genuina, no es la real. Porque aunque yo hable una palabra bíblica, no quiere decir que estés diciendo la palabra de la realidad, la que en Cristo ahora está presente. Diga: presente. Esta es una determinación. Y aquí en donde creemos como de nuestra parte se está provocando un trabajo más intenso. Las decisiones para esta hora serán determinantes. Pero su mano arriba diga: decisiones determinan destinos. Lo que va a ser determinante para este tiempo definitivo es lo que es con respecto a nuestro destino, aquello que tendrá vigencia en el tiempo y hará que nuestras generaciones sigan esa dirección que hemos marcado para ellos. Lo cual nos indica que este trabajo diligente se va a intensificar y de forma consecuente el efecto será mayor. Los desafíos que enfrenta la iglesia contemporánea entonces conlleva a que esta sociedad nos reclame a nosotros un sentido de relevancia, que podamos ser pertinentes en nuestra gestión, porque dice la Escritura que esta creación gime, anhela esperando, es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Dónde están ellos? Que se expresen, que se hagan evidentes, que se expongan a la luz. Pero dice los hijos de Dios, que son los que contienen la gloria de Dios en ellos. Esta sociedad oscura pide precisamente que cada uno, como dijo Pablo, seamos luminares en el mundo. ¿Cómo es? Él no dijo que estrellas en las plataformas, dijo luminares en el mundo. Y eso crea una frustración para algunos, porque el modelo farandulero es precisamente lo que la plataforma dice, y los sistemas promueven la imagen propia. Entonces las luces, las cámaras, la imagen, queremos todos un protagonismo bajo las luces de la plataforma, pero dice que son luminares ahí donde nosotros tenemos que irradiar aquello que está en nosotros, Cristo en nosotros, que es esa esperanza de gloria. Esa demanda conlleva a que la iglesia entonces tenga que hacer
un uso de los recursos más eficientes, modelos de vida más claros y excelentes, que sean entonces mecanismos de operación superiores a lo convencional, a lo tradicional, que la administración de la palabra sea verdad, sea auténtica y legítima, y que nosotros podamos encarar esta tarea de una manera más desafiante y edificante para la iglesia del Señor. En este sentido es que nosotros vemos cómo el Señor está llevando a la iglesia a recibir su naturaleza apostólica, su misión apostólica dentro de esa visión expansionista. Ya para nosotros es claro que lo apostólico no define una ola, que lo apostólico no es una fiebre de apostolitis, sino es entender una dinámica natural que la iglesia posee y que cada uno de sus ministros conlleva, diga, una genética apostólica. Por eso es que no interesa el oficio que desarrolle, la genética está improntada en ti. Tienes que ser un pastor apostólico, un maestro apostólico, un evangelista apostólico, un profeta apostólico y un apóstol apostólico. Porque son oficios, esos son oficios. Pero lo otro es naturaleza, es genética de lo que la iglesia en esencia es, porque ella es la expresión del sumo apóstol de nuestra fe. Aplauda a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con esa naturaleza es que la iglesia tiene una proyección más expansionista, y cada oficio que hace esa tarea de edificación entonces conlleva en sí esa cosmovisión amplia que no la mide en asuntos congregacionales. Un pastor con mentalidad apostólica ya quitó de su pregunta aquello que siempre le pregunta al diácono: ¿y cómo estuvo el culto? ¿Y cuántos fueron? ¿Y cuánto entró? Eso no sucede aquí, es en otros lugares. Porque es una mentalidad parroquial. Un pastor apostólico entendido de la naturaleza de la iglesia y de lo que él está edificando no pregunta cómo estuvo el culto, sino cómo está el mundo. Se confronta es alrededor de su tarea, porque él no se ve trabajando hacia adentro de un local, sino que él tiene una visión global. Nos interesa es el mundo. Diga amén. Y todos los oficios tienen que tener esa percepción de la realidad de ser luminares en el mundo. Por ello va a provocar que nuestra gente no piense para el próximo culto del domingo, sino que esté pensando continuamente para su accionar en la vida. Él se ve productivo en su casa, en su empresa, en su negocio, en cualquier lugar. Es gente que manifiesta el olor del conocimiento de Cristo doquiera que vaya. Ese pastor con una mentalidad apostólica empodera, afirma y hace que ese creyente también tenga una mentalidad y naturaleza, diga, apostólica. Ahora, yo sé que cuando cada uno de nosotros nos alineamos a aquellos elementos que Dios establece, día a día estamos ajustándonos a lo que Dios ha declarado. Por eso es la diligencia no está en trazar bien la palabra de verdad. Ese trazo no puede ser a nuestra imaginación, sino a la iluminación del Espíritu. Ese trazo no puede ser producto de nuestro anhelo y deseo, sino del diseño y el orden que Dios está establecido. Es un trazo preciso. Y dice que lo hace fundamentado en la palabra de verdad. Ahí es donde cada uno de nosotros asume la responsabilidad de decirle: Espíritu Santo, ayúdame a decodificar en mi espíritu aquella
línea precisa que procede de ti. No quiero ser infiel al propósito, ni tampoco irresponsable en el diseño. Estoy hablando de ser colaborador de Dios, diga, en el edificio de Dios. Esa es la metáfora que Pablo más utiliza en cuanto a lo que es la tarea de capacitación, de edificar, de edificar, de edificar, de edificar. Y note usted, diga, edificio, morada, templo, casa, todo eso tiene que ver con edificación y lo engloba en el elemento más genuino de lo que es la iglesia, diga, cuerpo, que es otra de las figuras que él muestra con claridad en todas sus epístolas.